Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de la audiencia pública, donde las partes hacen sus observaciones o comentarios finales. Pero antes de continuar, quiero excusar a la panelista Francisca Castro, que se excusó de continuar por un tema de compromisos en este horario. Adelante nomás la sociedad concesionaria. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quisiéramos hacernos cargo de una afirmación que realizaba el Ministerio de Obras Públicas en relación a que esta parte habría omitido un montón de obligaciones que estarían contenidas en las bases de licitación, en el contrato en general. Y también mencionó que nosotros en nuestra presentación de discrepancia del 10 de la presentación nuestra, habríamos omitido el que eran valores mínimos. Me gustaría hacerme cargo de esa afirmación señalando que en 3 oportunidades de esa discrepancia nosotros hablamos de que son valores mínimos. Es más, textualmente, cuando hacemos referencia a la norma, la cita textual nuestra es: la referida norma regula los valores mínimos de las sobrecargas de nieve. De la misma forma, este abogado, cuando hizo su presentación, ustedes tienen copia de mi presentación, en 3 oportunidades también hago referencia a los valores mínimos, de manera tal de que esta defensa no ha hecho de ninguna forma omitir aquello a lo cual se ha referido el Ministerio de Obras Públicas. De la misma forma, si nosotros, como lo hizo el Ministerio en su presentación, que nos dedicamos a transcribir todas las normas de las bases de licitación, evidentemente hay alguna que el Ministerio de Obras Públicas nos va a poder imputar como incumplida porque no nos hemos hecho cargo de ella. Sin embargo, nosotros como antecedente a la discrepancia acompañamos las bases de licitación de manera tal de que estuviesen a disposición de los miembros del panel para su estudio y de manera tal de ellos, de esa manera, determinar si la sociedad concesionaria, cuáles son las obligaciones y cómo ellas se cumplían. Ahora bien, en relación al argumento relacionado con la diferencia en su naturaleza respecto a un contrato de ejecución directa o bien aquel contrato que sea ejecutado vía el sistema de concesiones, llevado al absurdo ese argumento, nos lleva a pensar de que una persona que está pasando por el mismo paso fronterizo se va a ver expuesto a diferentes criterios de carga de nieve, dependiendo si lo hizo el mandante, porque acá el mandante de la obra, y como se publicita la obra, se publicita esta obra en todas partes, dentro de los cuales está la página de concesiones, el mandante de esta obra es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y él ordenó una ejecución de un proyecto, como bien lo expusimos, bajo una carga de nieve de 600 kilogramos. El Ministerio de Obras Públicas no tiene cómo explicar que un mismo edificio esté construido con otra exigencia. De esta forma, ¿qué acreditamos con ello? Es que la sociedad concesionaria ha cumplido a tal nivel sus obligaciones que el propio mandante de la obra ha exigido la construcción de un edificio bajo una carga de nieve inferior. Ahora bien, pongámonos en un caso hipotético de que no consideráramos que la discusión termina ahí, que para nosotros termina ahí. Igualmente cobran en aplicación ciertos principios de derecho administrativo que parece que el Ministerio de Obras Públicas intenta olvidar, como el deber de coherencia, al cual nos referimos en nuestra presentación. Y este deber se encuentra definido por el actual Contralor General de la República de la siguiente forma: este deber se encuentra en las bases de las exigencias realizadas al órgano administrativo en que lo que respecta a su actuación jurídica, ya que si no existiera un actuar coherente de parte de los entes públicos, se produciría una afectación no solo en la confianza digna de protección, sino que también a otros distintos principios que informan el ordenamiento jurídico, tales como el deber de motivación y el respeto a la seguridad jurídica. Es precisamente lo que nosotros creemos que se está afectando acá, la seguridad jurídica. En relación a esta afirmación del Ministerio de Obras Públicas, que parece que nosotros pensábamos que ya había concluido, esto es de que es la sociedad concesionaria la que voluntariamente presenta los proyectos de ingeniería para aprobación del inspector fiscal, pero que las sugerencias, las observaciones y, en definitiva, la no aprobación de los proyectos no serían una exigencia por parte del inspector fiscal. Pero esa discusión, digamos, no tiene asidero, toda vez que si el inspector fiscal no aprueba los proyectos que se le presentan, lo está rechazando. Y ese rechazo, en base a sugerencias, observaciones, son derechamente exigencias que nosotros planteamos obedecen a obras adicionales que deben ser compensadas en favor de la sociedad concesionaria. Por otra parte, creemos importante que es destacar que el Ministerio de Obras Públicas en esta presentación ha reconocido que la norma aplicable para las partes y aquellas que se ha ejecutado en la práctica, aquellas que las partes han hecho una ejecución práctica, es la del año 2010. Pero la del 2010 para el Ministerio de Obras Públicas conlleva
las exigencias que se encontraban dispuestas en la normativa anterior, de manera tal de que creemos que ello no es lo correcto, no es ajustado a derecho, no es aquello que la sociedad concesionaria se obligó en base al contrato. Por otra parte, ha sido enfático el apoderado del Ministerio de Obras Públicas en señalar de que hay ciertas materias de las cuales la sociedad concesionaria, como no fueron incluidas en la discrepancia, bajo su mención, quedarían excluidas de una recomendación por parte del honorable panel. Ello no es así. Tenemos que tomar en consideración que el objeto de esta discrepancia es el aumento del estándar de una obra por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esa es la discusión. De manera tal de que todos los antecedentes que fueron válidamente exigidos por los honorables miembros del panel son consideraciones que consideramos que son evidentemente pertinentes y se enmarcan dentro de aquello que pueda el honorable panel determinar con la vista de los antecedentes para, en definitiva, emitir su recomendación. Finalmente, en relación a la memoria a la cual se ha hecho referencia, quisiéramos ser enfáticos que la memoria es un documento que se encuentra contenido como anexo, efectivamente, a la norma dictada en el año 2016, pero esa memoria no tiene el rango de un contrato, no tiene el rango de una ley. Es simplemente un antecedente que ha sido tomado en consideración por alguien para la elaboración de una norma, de manera tal de que una vez que se dicta esa norma chilena 431 del año 2016, son los miembros que participaron en dicha comisión aquellos que estimaron de que no era necesario incorporar todo aquello que estaba en la memoria, sino aquellos elementos que consideraron que eran válidos, que estaban correctamente recogidos y que principalmente guardan relación con el análisis de los antecedentes, la recopilación de todos los antecedentes de manera tal de elaborar la estadística. Insistimos, creemos que sería un error elevar a rango contractual un documento que ha sido considerado simplemente como de materia informativa. Bueno, yo quisiera complementar indicando, bueno, por parte del Ministerio de Obras Públicas se ha dicho en alguna ocasión que hemos ocultado la presentación de las parcialidades que nosotros hicimos al inspector fiscal y de ninguna manera lo hemos ocultado. Están adjuntadas todas las cartas de entrega de los distintos proyectos de ingeniería, incluso hemos expuesto ahí con los números de carta y las fechas, y hemos declarado dentro de los documentos entregados como en las memorias de cálculo indicamos claramente en cada entrega qué valor tomamos y qué norma aplicamos. Yo, si no recuerdan la imagen, está en la presentación que hemos hecho, tanto para la A como para la B, hemos expuesto en nuestra entrega la declaración que hacíamos y se la hemos exhibido tanto de norma del 2010 como de los valores tanto 880 como 1057 y hemos dejado constancia de ello. La gráfica que se ha mostrado también por parte del MOP de las 15 estaciones y de las distintas distribuciones que da, esa gráfica se incorporó en nuestra carta en la que informábamos del valor que se obtenía de los 1.349 una vez instruido por parte del inspector fiscal la eliminación de 3 estaciones, que son esas 3 que se han indicado. Entonces, esa gráfica tiene las 15 estaciones que incluye la norma y por precisamente la indicación de eliminar 3 estaciones tuvimos que incluir esa gráfica. Como toda estadística, la curva se aproxima mejor, eliminando los 3 extremos, pues la curva se convierte casi en recta, como se puede ver, para la obtención del valor 1.349. Es prácticamente una distribución lineal en vez de una curva de aproximación. Y tampoco hay que ser un gran conocedor del cálculo estadístico para saber si tú eliminas 2 valores inferiores y un valor superior, la media evidentemente sube, que es al final lo que se buscaba. Queremos dejar claro también que en ningún caso, aunque se ha dicho, no se nos rechazan los proyectos de ingeniería por falta de información. Se nos rechazan porque no llegamos al valor que era el deseo al que había que llegar. Nosotros, incluso, a lo mejor hemos aportado mucha más información de la que tendríamos que haber aportado en la elaboración de los proyectos. O sea, no ha sido por falta de información, como se ha dicho. Quizá haya sido por exceso. El único problema que había de fondo es que se estaba buscando que se llegara a un valor, que al final tuvimos que llegar, dejando claro que con ese valor para nosotros era un nuevo requerimiento y que íbamos a presentar el correspondiente reclamo. En relación a lo planteado de que he dejado fuera de mi presentación
precisamente hablando de la memoria, esta nota donde se dice que la memoria recomienda que sobre los 2.000 metros de altura se tenga que hacer estudios especiales. Sí, no lo dije porque efectivamente en honor al tiempo había que dar lo más importante, pero sí puedo contar de que cuando se dio la discusión de la norma, y lo que ha consignado la norma, es que esta discusión se dio porque efectivamente comité técnico tenía que ser coherente. Estaba considerando la recomendación de la tabla donde estaban todos estos valores, entre esos, por ejemplo, el 880, pero no estaba considerando esta otra recomendación que sobre 2.000 había que hacer estudios especiales. El comité se encontraba que era un actuar incoherente. Tomo algunas cosas de la memoria y otras cosas de la memoria no las tomo. Entonces, como eso pasaba, se dio una discusión y lo que se vio y se concluyó, y es por eso que se establecieron los valores con ingenieros estructurales de reputado prestigio, de que como ya estas recomendaciones se estaban haciendo con información desde el año 41 hasta el 2006, con muchísima más información del 77, como ya había entrado como ya la norma del 77 era relativamente exitosa, ningún edificio se ha caído por eso. Luego, como existía la condición nueva de que era el 2% de probabilidad de excedencia y además de que posteriormente los valores se multiplican por 1,6, este comité técnico en su momento dijo, mira, está muy bien lo que establece esta memoria, sobre los 2.000 metros se recomienda hacer un estudio, pero nosotros responsablemente hemos establecido en esta norma que esa recomendación no la vamos a tomar. Y por eso es que no queda considerada, porque se hace un análisis y se da una discusión, y lo que sí se considera como norma, y que quedó establecido en la norma, es que, mire, los valores que no están considerados en esta tabla están obligados a ser aprobados por la autoridad competente. Eso es lo que se dio. Y, bueno, no lo dije, pero era bastante largo explicar en una presentación de 3 minutos. Ahora, la memoria se incorpora a título informativo en la norma. Sí. Y el estudio sobre 2.000 metros, que en alguna ocasión se ha expuesto, en ningún caso, por lo que ha explicado Eduardo, es aplicable ni mucho menos contractual. Luego solo está en la memoria. El otro aspecto que también es importante, y es que cuando se presenta este gráfico acá, donde se muestra Portillo, que está al lado del paso, eso es indiscutible. El edificio, o sea, la estación de Portillo y esas cuestiones, esas discusiones se daban, Portillo está al lado. Si el punto y la discusión que es importante que por lo menos técnicamente se entienda, es que Portillo, la estación de Portillo para el valor 880 está considerado. Está considerado. Solamente que con un criterio estadístico distinto. Es una lógica distinta de cómo se llega. Pero en la norma, con los 880, nunca se sacó el valor de Portillo. Siempre se consideró el valor de Portillo. Entonces, no es que... y luego, lo último, para cerrar, es que se presentan estos 15 valores y matemáticamente yo desafío a que esos valores, si yo saco uno, saco otro, siempre van a haber interpretaciones distintas. Y como se sabía que eso podía pasar, es que la norma toma decisiones y deja establecidos valores bajo ciertas consideraciones estructurales. Esa es la gracia de establecer normas, de definir estándares que estructuralmente dejen tranquilo a la gran mayoría de las estructuras. Por último, como empresa que viene a invertir a Chile, la duda que se suscita sobre la seguridad jurídica de cómo un mismo proyecto, independientemente de que sea Ministerio de Hacienda o Ministerio de Interior o Ministerio de Obras Públicas, como para una obra fiscal en la misma ubicación y con las mismas consideraciones de riesgo o de confort que tienen que tener los que las ocupen, puede haber una variación de más del doble en el valor a considerar en algo tan relevante como la carga de nieve. De esta forma, y concluyendo, haciendo cita de un par de frases que mencionara el inspector fiscal, al eliminar 3 estaciones de acuerdo a su criterio, señaló que no eran representativas o que no eran mejor. La Real Academia define arbitrario como aquello que está sujeto a la libre voluntad o capricho antes que a la ley o la razón. Nosotros creemos que los criterios que se han aplicado aquí precisamente no son aquellos que guardan
no se ajustan a la normativa aplicable y tampoco a la razón por cuanto se han variado. En tres oportunidades los criterios se eliminaron discrecionalmente y no se ha explicado hasta el día de hoy correctamente, o bien a instancias de resolución de controversia, la eliminación de esas tres estaciones. Y finalmente mencionamos que entendemos que la hipótesis que aquellas que se encuentran recogidas en el inciso tercero del artículo 19 de la Ley de Concesiones se cumplen todas y cada una de ellas de manera tal de que le nace el derecho para ser compensada en conformidad a la ley. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Con sus preguntas, Teodoro Vygotsky. Todos los casos que nos toca ver tienen singularidades y este no es ajeno a ello. Entonces me hago la pregunta de, dado que están tan polares, tan extremas las posiciones, uno convencido que es 880, el otro convencido y ambos de buena fe de 1350, pienso que la recomendación, que es una recomendación, no es una sede judicial esta, si por alguna de las partes no es adoptada, va a escalar. Entonces, el trasfondo del tema es, las VALI contemplaban la norma más condiciones específicas, y de eso estamos de acuerdo, no hay duda de ello. Entonces, yo observo que la concesionaria está planteando que lo que prevalece es la norma, que habla de los 880, y observo que el MOP dice que lo mayor entre la norma y las condiciones específicas. ¿Cómo lo resuelven ese tema? ¿Me expliqué el tema? No estoy sacando el trabajo que vamos a hacer. No, solamente pero quiero que se hagan cargo que después de estas reuniones, y va a ser una materia que vamos a pedir como trabajo complementario, que nos alleguen evidencia que esas reuniones existieron, dado que el MOP no tiene conocimiento ni registro de ella, ya sea minuta o alguna comprobación de que existió. El tema, a mi juicio, de lo que yo escucho a ambos, es si es la norma o son las condiciones específicas. Claro, pero en el análisis o lo que usted declara ahí, hay una cosa que es bien importante. Cuando se habla es la norma más las condiciones específicas, ¿cierto? Y que eso técnicamente se interpreta como que es la norma vigente. Entonces la pregunta es, claro, es la norma del 77, más las condiciones específicas, cuestión que siempre se ha estado de acuerdo. Cuando uno dice la norma del 77 más las condiciones específicas, nuestro planteamiento técnico es que eso es igual o equivalente a la norma del 2010. ¿Por qué? Porque la norma del 2010 lo que hace es tomar la información que había hasta el 77 más eventos críticos posteriores. Entonces, ahora, ¿cómo uno se hace cargo de la geografía, de la topografía, de la ubicación? La misma norma establece cómo se hace cargo. Dice que para establecer una carga de nieve tienen que fijarse dos parámetros, la latitud y la altitud. No define otro parámetro. Ahora, alguien podría definir otros parámetros, perfecto. Entonces, uno podría entender y buscar en las VALI, y en las VALI dice topografía. ¿Qué significa topografía? Técnicamente hablando, topografía significa que puede estar este complejo o esta edificación en un lugar muy específico, en un cerro que tiene condiciones muy particulares. Si fuera así, primero se tendría que haber estado hablando en esos términos. Nadie ha podido comprobar de que esto está en una topografía que no le aplique la norma. Es más, la norma le aplica. Si la norma del 2010, que se hace cargo de esos dos requisitos, en ningún momento dice, ojo, que existen lugares donde no puede aplicar. No se hace, porque lo que sí se deja dicho es que sobre esa tabla que está ahí tenemos que considerarla. Ahora, cuando uno habla de las condiciones específicas, ¿qué condición específica? Y uno se tiene que preguntar, ¿qué condición específica es la que no se ha hecho cargo este diseño? ¿La topografía? ¿Cuál es la condición específica que no está? ¿La latitud? ¿La altitud? ¿De qué condición específica? Esa condición específica creemos que está contenida en la norma y de manera muy clara.
Roberto Añerén. Bueno, por eso que lo que usted dice respecto de que lo relevante aquí es tomar la latitud y la altura, llama la atención cuando se sacan muestras de 2.000 metros de altura, 2.100 metros, que no tienen nada que ver con Portillo, y se toman alturas de los bronces y de Andina, que tampoco tienen nada que ver porque están a 3.700, 3.800 metros y 4.000. Entonces no sé para qué se hacen esos ejercicios si usted mismo está diciendo que lo relevante aquí es la altura y la latitud. Y ni siquiera están en la misma latitud, porque los bronces está casi un minuto de latitud más al sur que Portillo. Entonces, no sé, no se explica. Eso es... Claro, lo que pasa es que el modelo que se eligió en la norma, que viene desde hace mucho tiempo, dice las condiciones que definen el comportamiento de la carga de nieve son esas dos variables principalmente. Eso es lo que se ha dicho y es lo que la historia ha podido comprobar. Ahora, específicamente, si es que alguien tiene una condición especial, bueno, sí, efectivamente tendría que ser considerada, si eso no hay ninguna duda. ¿Ah? Y para eso se aplica la ingeniería, para eso el que hace el diseño tiene que tener todas esas consideraciones. Pero yo hasta acá no he podido ver cuál es la condición que hace, cuál es la condición específica que podría hacer que no se aplique la norma. Esa es la... Yo por lo menos técnicamente no la veo. Claro, si el comentario que yo hago es el siguiente, si yo al lado de mi casa tengo una casa que les niegan 1.650 kilos por metro cuadrado, y yo me voy a ir a buscar a los bronces que está a 50 kilómetros más al sur, ¿cuál es lo que nieva allá? O sea, para mí no tendría ningún sentido, porque la casa al lado le está nevando lo que realmente nieva en el lugar. Entonces, ¿para qué ir a buscar al África lo que está al lado de mi casa? Digamos? Claro, ¿Me entiende, no? Y lo que usted señala es efectivo. Como le dije, la estación de Portillo, porque haciendo la referencia, está al lado, ¿cierto? Obvio. Hay otros también que están al lado. La misma panelista mencionó otras estaciones que también están al lado. Claro, entonces, puede tomar todas esas. Claro, Pero entonces la pregunta es, si todo está al lado, ¿qué valor considera? Esa es la pregunta, pero lo importante y lo que técnicamente tiene que quedar claro es que esa estación de 1.650 que está al lado está considerada. Está considerada. Sí, está considerada, pero le baja, ¿no es cierto?, el promedio, y uno llega a 1.057 y el otro a 1.030 y Claro. tanto. Se fija, entonces lo relevante aquí es considerar, primero considerar lo que está cerca, relevantemente cerca, en la misma latitud y en la misma altura. Eso es número uno. Segundo, considerar las bases de cálculo que va a usar el calculista, porque si el calculista va a multiplicar por 3 la base, y eso Claro. nunca se ha dado en ninguna parte del mundo, es absurdo. ¿Se fija? Entonces, esas tres cosas, aunque parezcan tontas, la latitud y la longitud y la altura, más las bases de cálculo, el resguardo que tiene que tomar el calculista, esas tres cosas hay que considerar. Sí, es efectivo. Sí, Porque sí. si no estamos sobreinvirtiendo. Ahora, A ver, si en Portillo ha nevado solamente 1.650, ¿para qué voy a diseñar para 2.500? Eso no va a pasar ni por cuando eso- se derritan todos los océanos, digamos. Y es por eso que se establecen criterios estadísticos que siempre pueden ser discutibles. Aquí se estableció el criterio 2% y Claro. que se sabe que después se multiplica por 1,6. Esa es la discusión. Claro, Sin olvidar que luego se aplica el coeficiente corrector de 1,6. por supuesto. Eso. Yo no tengo preguntas, así que les agradecemos su presentación y puede pasar el Ministerio de Obras Públicas para su presentación final. Bueno, estimados miembros del panel, bueno, en nuestro segundo bloque, la verdad, hacer algunas conclusiones respecto a lo que se ha expuesto, aclarar algunos puntos. Bueno, respecto a la aclaración que hace la parte de la sociedad concesionaria, respecto a su presentación, lo que hemos señalado es una simple constatación del tenor literal de la presentación, que la verdad llama la atención que al comparar la norma que ellos citan, además entre comillas, con el texto expreso, curiosamente faltan las palabras mínimos y básicos. Nos pareció curioso ese tema en atención al contexto de lo que alega la sociedad concesionaria. La verdad que aquí la sociedad concesionaria nos trata de llevar a una discusión que prescinde de las condiciones específicas del contrato que ella misma se obligó y respecto a los antecedentes que estudió su propuesta técnica y económica.
es ella la que eligió una forma, entendemos que era la manera más correcta de cumplir los requerimientos de los antecedentes del contrato, y la verdad que las observaciones del inspector fiscal lo que nos dicen es que no estaban recogidos de buena manera, que habían elementos a los cuales ella se obligó a cumplir que no se estaban considerando. La sociedad concesionaria nos insiste en hacer aplicación de un elemento que puede tener cierta importancia, obviamente, dentro de las exigencias que hacen el contrato, pero no es el único. Es muy claro que las bases de licitación querían lograr un nivel de seguridad específico para el lugar de emplazamiento de la obra, y lo hizo ver en varias normas que regulan desde el punto de vista general y específico el diseño de la obra. La muestra de puntos, o sea, la muestra de estaciones, claramente, más allá de la metodología y que la sociedad concesionaria insiste, que fue lo que aprobó la norma, que recoge todo lo demás, es claro que no responde si tenemos una muestra de estaciones, que además fue una exigencia especial que hizo el anteproyecto referencial, de 15 estaciones distribuidas entre regiones del país. O sea, es lógico que la inspección fiscal, atendido a que las bases de licitación y el anteproyecto referencial le exige que ponga ojo en la ubicación, que mire las estaciones más cercanas. Y obviamente la más cercana es Portillo, que coincidentemente es una de las más antiguas y las que registra que tiene mejores registros en el fondo, en el tiempo. Por lo tanto, claro, lo que se esperaba es que hiciera una aplicación integral de todos esos elementos en su proyecto referencial. Hoy día nos dice la sociedad concesionaria que la aplicación de la norma del 2010 absorbería la norma del 77 y absorbería el requerimiento de las muestras en terreno. Nosotros discrepamos de esa afirmación, creemos que técnicamente no son comparables. La metodología que propone la norma 77 es muy distinta a la que establece la norma del 2010, y obviamente la muestra de puntos que fija un estándar en la norma, estándar mínimo en la norma del 2010, no es representativa del lugar de ejecución de la obra como lo exige expresamente las bases y el anteproyecto referencial. Respecto a este dato que siguen insistiendo de señalar, este dato que incorporan hoy día, la verdad que es difícil explicar algo que no conocíamos. Ahora, la afirmación que hace el abogado de la sociedad concesionaria es parcial, por cuanto si uno analiza lo que se mostró en pantalla, la exigencia de la norma 77, con la exigencia que se hace en este contrato, que finalmente la exigencia mínima era la norma 77, ellos mismos lo reconocen, no vemos diferencias. Ahora, obviamente que en un contrato de concesión de obra pública, donde se exigen estándares técnicos y niveles de servicio, pueden haber otros elementos, porque así la normativa lo permite. Por lo tanto, no hay esta supuesta falta de igualdad ante la ley, porque finalmente las normas exigen lo mismo en el marco de lo que se regula. O sea, en ese contrato se exigía la norma 77, en este contrato también se exigía, dentro de otros elementos que se debían cumplir para el objeto de este contrato y de la regulación legal que tiene este tipo de contrato, estaban conforme a derecho. Por lo tanto, este supuesto punto que levantan y que lo hacen ver como una desigualdad y un trato desigual, no es tal, porque estamos hablando de cosas distintas. Pero en la base, ambas normas exigen la norma 77, o sea, ambos proyectos. Por lo tanto, no vemos la diferencia. Lo que sí en este contrato, por su naturaleza, y es algo a lo que la sociedad concesionaria conoció en el proceso de licitación y a lo que se obligó, incorpora otros elementos. Entonces, nos llama la atención la sorpresa que hoy la sociedad concesionaria pone, el énfasis y la sorpresa que pone en ese punto, en circunstancias que ella para poder adjudicarse este contrato, conoció las condiciones que debía cumplir. Por lo tanto, es algo que era perfectamente conocido para ellos y que aquí no está en un contrato de obra pública tradicional que tiene otras exigencias desde el punto de vista de la servicialidad y la infraestructura y las especificaciones técnicas. Aquí no hay nada fuera de la ley, o sea, eso es principalmente uno de los objetivos de la ley de concesiones a partir del año 2010, fijar niveles de servicio y estándares técnicos. Bueno, la verdad que se minimizó bastante el tema de la conclusión del documento que sirve base a la norma. Creemos que es un antecedente válido en consideración de que fue la misma sociedad concesionaria que hizo aplicable esos documentos y su anexo.
También nos parece importante resaltar que en la discusión del proyecto, que es donde se generaron las observaciones que hoy considera arbitrarias y que aumentan los niveles de servicio, la sociedad concesionaria no aportó mayores antecedentes ni esbozó mucha de la argumentación que hoy día presenta. Por lo tanto, nos parece una alegación tardía y que no responde a los hechos efectivamente ocurridos que se plantee esta situación de esa manera. Porque a lo mejor con esos elementos en la mesa, a lo mejor las conclusiones habrían sido distintas o el inspector fiscal habría hecho otras observaciones. Pero si uno analiza sus presentaciones, tanto la revisión A, la revisión B y las contestaciones a las observaciones del inspector fiscal, no se ve el análisis técnico que hoy día nos presenta con tanto detalle. La verdad que las observaciones son muy coherentes con respecto a los antecedentes que proporciona la sociedad concesionaria. El representante de la sociedad concesionaria dice, a lo mejor acompañamos muchos antecedentes, pero si uno ve las presentaciones, entendamos que aquí no había una muestra de preexigía ni un valor específico. También ponen en cuestión el valor, intentando esbozar que había una manipulación de parte del MOP para llegar a un valor específico. Yo les reitero, o sea, si el MOB hubiese querido llegar a un valor específico, le exige 1.650 de Portillo. Y lo que hizo el MOB fue tratar de ponderar todos los elementos que exigían los antecedentes contextuales para llegar a un número que fuera seguro para esa infraestructura, atendido los niveles de servicio y estándares técnicos que las bases de licitación estaban exigiendo. El MOB hace presente en la primera observación los estudios de Anglo American, que si bien no son tan representativos, pero lo que les dice, porque hasta ese momento el MOB no tenía, la sociedad concesionaria no había presentado cuál era su muestra de valores, sino que mostraba el valor medio de acuerdo a la tabla mínimo, o sea, el valor mínimo de acuerdo a la tabla de la norma del 2010. Entonces le dice, oiga, usted aquí además tiene que ver las muestras representativas, por lo tanto, mire, yo conozco que existen estos valores, que son de tales magnitudes, por lo tanto, vea si en el entorno próximo, y que obviamente son mucho mayores a lo que usted me presenta, tenemos antecedentes en el fondo que podamos cumplir lo que me pide el anteproyecto referencial y las bases. O sea, considerar la ubicación, la topografía, el clima y una muestra de mediciones en terreno, de mediciones de niveles críticos. Por lo tanto, creemos que en la parcialidad que presenta la sociedad concesionaria de los antecedentes hay muchos datos que se van perdiendo y que de alguna manera nos llevan a tener un poco una visión más aproximada a lo que fue la tramitación de este proyecto de ingeniería y sobre todo lo que respecta a la carga de nieve. Yo quiero puntualizar bastante, nosotros siempre hemos reiterado las obligaciones generales que tiene la sociedad concesionaria cuando se presentan estas licitaciones que normalmente parecen atenuarlas o olvidarlas. O sea, aquí hay un contrato donde la concesionaria tuvo, en conjunto con otros licitantes, a disposición todos los antecedentes para evaluarlos en base a la propuesta de obra que le hacía, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, las condiciones en base a las cuales tenía que ejecutar esa obra, en este caso, de una obra concesionada, desarrollar el proyecto de ingeniería definitivo, construirla y operarla. Y era la instancia de ese momento de manifestar sus dudas respecto a cualquier materia, aparentemente no tuvo dudas respecto a este tema, y no con posterioridad una vez que ya está la ejecución del contrato, ni menos cuando ya está desarrollando la ingeniería definitiva. O sea, creemos que lo que hoy plantea la sociedad concesionaria era parte de una evaluación que ellos tenían que hacer al momento de formular su oferta. A la sociedad concesionaria no le causó ninguna extrañeza la regulación contractual, ni lo que disponía el anteproyecto referencial, y hizo suyo ese anteproyecto referencial, entendiendo que si lo hacía suyo, no podía generar reclamaciones posteriores, que entendía que cualquier diferencia o deficiencia que pudiese tener tenía que ser suplida a su entero cargo y costo. Por lo tanto, siempre hacemos presente eso porque es un elemento que creemos que es de relevancia al momento de evaluar este tema, porque cuando es una discusión ex post y la parte que contribuyó a generar ese conflicto se mantuvo en una situación impávida, en un momento en que ellos tenían la posibilidad de haber manifestado su opinión o efectivamente haber presentado una alternativa distinta, si consideraban que lo que presentaba el MOB no era correcto, callaron y aceptaron.
Y después, en el fondo, en el desarrollo del proyecto manifiesta que hay exigencias superiores o que el inspector fiscal está actuando fuera del contrato. Nosotros tenemos el absoluto convencimiento de que el inspector fiscal actuó dentro del margen del contrato y que aquí no se ha elevado el estándar por cuanto la elección de cómo desarrolló ese proyecto y la carga de nieve fue de la sociedad concesionaria y las observaciones que se han hecho han sido en estricto cumplimiento de los antecedentes del contrato. Solamente aclarar que aquí se ha tornado toda una discusión respecto a la aplicación de la norma del año 77 del 2010. Sin embargo, la concesionaria, desde la primera presentación del proyecto de ingeniería definitivo, lo hizo con la norma del 2010. Nunca fue controvertido, nunca planteó ningún tipo de incertidumbre, qué norma aplico, no. Siempre lo planteó con la norma del 2010. Por tanto, el inspector fiscal observó, ¿cierto?, partiendo con esa base, el proyecto referencial, o sea, el proyecto de ingeniería definitiva. En base de esos antecedentes y no otros, el inspector fiscal tiene la obligación de ver, de revisar el proyecto de ingeniería presentado. Él observó que los proyectos no contemplaron adecuadamente, ¿cierto?, lo que estableció las bases de licitación, el anteproyecto referencial y la aplicación de la propia norma. Solamente eso. Sí, solamente para observar lo siguiente. La primera versión del proyecto, la versión A, fue ingresada por la concesionaria en febrero del 2016. La inspección fiscal revisó en el plazo correspondiente en marzo del 2016 e independiente del valor de la carga, las observaciones fueron de tal magnitud que el proyecto no pudo ser aprobado. Es decir, aun cuando hubiéramos llegado a un acuerdo con el monto de la carga de nieve, el proyecto aún así no iba a ser aprobado porque tenía una serie de observaciones en las otras especialidades: arquitectura, sanitaria, clima, incendio, pavimentos, etc. Posteriormente se reingresó la versión B en abril del 2016, que fue observada por la inspección en mayo del 2016. También en esta versión B, independiente del tema de la carga de nieve que hemos estado conversando hoy día, hubo una serie de observaciones que hicieron que la inspección fiscal de la época no aprobara definitivamente el proyecto y solicitara a la concesionaria que indicara cuándo podía presentar un nuevo proyecto, no ni siquiera una nueva versión, un nuevo proyecto. Esto para indicar que la carga de nieve era un tema puntual, específico, pero que el proyecto en general del Complejo de los Libertadores, en sus distintas especialidades, nunca pudo ser aprobado porque las observaciones eran de tal magnitud que ello era imposible. A tal punto que recién el proyecto completo del complejo fue aprobado hace unos meses atrás, solamente en marzo del 2018. Es decir, prácticamente 2 años después en la revisión o versión F o G, dependiendo de las distintas parcialidades en las que se presentó. Eso solamente. Muchas gracias. Roberto Añera. Sí. A ver, yo quería hacer 2 preguntas. La primera, la última, relativa a la aprobación del proyecto. Usted dice que fue aprobado en 2018, pero la concesionaria dice que lleva un 75% de avance. ¿Cómo es posible que hayan avanzado un 75% en 2 meses, digamos? No, buena pregunta. No, lo que ocurre es que el proyecto, una vez no aprobado en la versión B, la concesionaria solicitó presentarlo por parcialidades. Por lo tanto, el proyecto se presentó en 16 parcialidades. Y, de acuerdo a lo que indican las bases, cada una de estas parcialidades tiene que tener la posibilidad de ser construible. Por lo tanto, se presentaron las parcialidades primero que eran más necesarias, con las fundaciones, movimientos de tierra, etc. Eso explica, por lo tanto, el avance. Pero la carga de nieve siempre fue 1357, 1349, porque eso no se puede ir cambiando con las 16 presentaciones. No, por supuesto, no, claro que no. Ya. La segunda pregunta es para usted. No entendí muy bien el tema de las normas, cuál norma se aplicaba, cuál no, como que el ministerio le daba lo mismo, algo así, ¿me lo entendido, no? No, lo que pasa es que queríamos aclarar, porque la concesionaria nos trae un antecedente donde nos dice, oye, ahí se aplica la norma del 77. Sí. Y el fondo intenta configurar que habría alguna diferencia con respecto a lo que se le ha exigido y que eso generaría algún grado de desigualdad para ella y para el resto de la comunidad.
Nosotros hemos aclarado que la verdad que es bastante parcial el antecedente, no es posible hacerse una apreciación, pero a priori podemos percibir que no es una obra pública concesionada, que tanto en esa, me parece que eran unas bases técnicas o de diseño, se exigía la norma del 77 y que en este contrato, si se aplicaba conforme a lo que fue licitado, también exigía la norma del 77. Lo que pasa es que en este contrato, además, propio de su naturaleza, exigía otros elementos y otras condiciones técnicas que van en relación a los niveles de servicio, estándares técnicos de una obra concesionada. Entonces, a lo que vamos nosotros, en el fondo, que no hay una desigualdad, sino que estamos hablando de situaciones distintas, pero en ambos la norma base que es técnica que se considera es la del 77, que era la vigente en el fondo. Que era la vigente en la época, no podía haber sido de otra manera, era la vigente. Ahora, si hay una norma en el Instituto Nacional de Normalización, la norma del 2016 estaba, entiendo que, tramitada desde el año 2010, y era un antecedente que era público, que si bien no estaba en vigencia, era de conocimiento que esa norma estaba en cualquier momento por entrar en vigencia y que establecía ciertos estándares. Pero obviamente el contrato exige la norma vigente al momento que se establezca la base de licitación. ¿Y eso no está en contradicción con el artículo 19 de la Ley de Concesiones, que dice que hay que aplicar la última norma relativa al sector, digamos? Porque, ¿no es cierto?, si es una norma general, dice la ley, se aplica de todas maneras, a cualquier sector, a cualquier industria, etcétera. Pero si hay una norma específica, como este caso de Nieve, que tiene que ver con el diseño de edificios, ¿no hay contradicción entre las bases que digan que hay que aplicarla al 77 si aparece en el camino una norma nueva? ¿No hay contradicción con la ley de concesiones? Lo que pasa es que lo que establece, entiendo yo que usted se refiere a la hipótesis de compensación prevista en el inciso primero artículo 19, que fue concluido con posterioridad a la modificación de la ley de concesiones del 2010. Exactamente. Ahí lo que señala la norma es que hay una hipótesis de compensación que establece ciertas condiciones para que proceda, y una de las condiciones es que se le aplique una norma al concesionario que haya sido entrado en vigencia con posterioridad a la adjudicación del contrato. Y que no era posible prever. Claro, pero aquí en el fondo el MOB no hizo eso. O sea, el MOB, fue el concesionario el que voluntariamente aplicó una norma técnica que aún no estaba en vigencia. Ahora, ahí no hay ninguna impropiedad porque en el fondo, eventualmente una norma posterior se entiende que es una mejora técnica y es algo que el concesionario puede incorporar dentro de su diseño. O sea, él puede incorporar mejoras técnicas. Pero esta es una norma técnica, no es una norma legal. Yo soy José Manuel Rivera, jefe de asesoría. Sí, José Manuel. Ok. Muy bien. Quiero interpretar un poco su pregunta. La verdad es que no tenemos conflicto, ni en ninguna carta hay conflicto con la sociedad concesionaria respecto a la norma de nieve a aplicar. No se le ha impuesto ninguna norma distinta a la que ellos han entregado. Ellos indican que les correspondía la norma de Oficina 77 y eso es efectivo, nunca se discutió y nunca se ha discutido. Lo que pasa es que cuando ellos entregaron la revisión A, ellos voluntariamente entregaron con la del 2010. Pero no por una exigencia ni nada. Por lo tanto, para nosotros entendemos que no es controversia si la norma es esta o la norma es otra. Nosotros entendemos que, dados los valores que se han dado, sea 880, 1057 o 1349, en esos tres casos la norma se cumple. En cualquiera de las dos normas. Valores cumple y nosotros no es el tema de discusión. El tema de discusión es el otro. El segundo, digamos, requisito del decreto referencial. Entonces, pero el primer requisito, que es la norma, no es conflicto. Usted dice que no hay impacto en costo, entonces, por el uso de la norma del 2010 versus la norma del 77. Da lo mismo porque la carga de nivel sería igual en ambos casos. Ellos no presentaron la del 2017, por lo tanto... Yo quiero aclarar que la discusión no la tampoco es una discusión que esté en la porque ellos parten del 880, que ya es un valor, o sea, la discusión ellos parten con el 880, que ya es un valor que incorpora la norma del 2010. O sea, no teníamos ningún conflicto ni de costo ni de ninguna naturaleza
respecto a la aplicación de ambas normas, porque la misma sociedad concesionaria fijó esta controversia y presentó sus antecedentes con la norma del 2010. Entonces, la diferencia en el fondo es la aplicación de todos los elementos del contrato, porque el concesionario sostiene que solamente la norma del 2010 y que ahí estaría todo reunido, y nosotros tenemos, y aquí hay varios elementos. Con este contrato, ¿no es cierto?, de financiamiento directo del Ministerio de Obras Públicas, donde la carga de nieve sería diferente a la que se está exigiendo en este contrato, valga la redundancia, de concesión. Cosa que a este panel le parece curiosa por lo demás, porque estamos construyendo en el mismo lugar y no sé por qué una norma se puede aplicar para un lado y para otro no. Entonces, le pediría tanto a la sociedad concesionaria como al Ministerio, si es posible, que nos hagan llegar los datos de diseños. Yo supongo que son información pública, eso estará en el contrato, pero no sé si las bases de diseño están disponibles en el cálculo del edificio, a ser bien específico. ¿Cuáles son las bases de diseño que usaron en ese contrato? Para poder comparar, digamos, y tener como antecedente, ¿no es cierto?, este cambio de normativa, digamos, que se está alegando acá, digamos. La verdad que ahí deberíamos averiguar, pero entiendo que esa no es una obra del Ministerio de Obras Públicas, entonces conseguir los antecedentes va a ser un poco complejo. Y lo otro, entendemos que ese dato tampoco es relevante porque no hay una diferencia en norma. O sea, eso es lo que yo les traté de aclarar. O sea, en ambos contratos se exige la misma norma base. Sí, eso es que justamente lo que yo quería saber con las bases de licitación, con las bases de diseño, porque lo que dice la norma es una cosa, ¿no es cierto? En un caso dice 600 en el 77 y en el año 2010 dice 880. Perfecto, pero a lo mejor el proyecto no consideró eso. Consideró, ¿no es cierto?, que había que hacer un estudio, el desarrollo, y lo que dicen las normas. Claro. A lo mejor usaron lo mismo que están usando ustedes, no sé. Nosotros trataremos de hacer las consultas, pero desde ya le manifestamos al panel que creemos un poco difícil dentro de los tiempos que se requieren a lo mejor conseguir bueno, si es posible, la información. Si no es posible. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí, que estamos... perdone, pero hicimos una excepción. Las personas que presentan tienen que identificarse el día antes. Sí. Hicimos la excepción porque, bueno, siempre damos una posibilidad, pero extendernos ya no, sino que lamentablemente está restringido a los presentadores. ¿Ya? Yo finalmente tengo una preocupación que a lo mejor no debiera aceptar, porque ya está súper decantado entre las partes, pero tiene que ver con que, si bien la concesionaria efectivamente aplicó la norma del 2010, en virtud de que esa norma era una norma más reciente, se supone más moderna, que incorpora un criterio con información más actualizada y por lo mismo una norma mejor, llamémosla, ¿no? Sin embargo, a mí no hay en ningún documento donde conste, haciendo el cálculo, que efectivamente la aplicación de esa norma nos da un nivel de seguridad equivalente al del anterior. Y por eso yo al inicio fui bien reiterativa, pero hacía la pregunta de cómo llegaron a la concesionaria, cómo llegaron al cálculo de los 880 como equivalentes a la aplicación de la norma, y es porque consideraron el segundo elemento que mencionaban, es decir, las consideraciones ambientales o de eventos críticos en la zona, a partir de la información que tenía la memoria que sirvió de base para la norma del 2010. Ahora, esa muestra que usó la memoria, es una muestra bien extensa. En este minuto no tengo, no recuerdo bien, porque lo revisamos, pero... ¿Tú te acuerdas, Melissa, de cuánto? No. ¿En la memoria? Sí. 38. Ah, eso es verdad que lo mencionaron. Entonces, no es representativo, entiendo que para el MOP entonces no es representativo,
de la zona, efectivamente, y que por lo tanto esta exigencia de las bases, donde señala que deben medirse los eventos críticos, las condiciones de clima y geográficas del lugar, al tener una muestra tan extensa, no es representativa y por eso la llevan a esta muestra menor. O sea, a las mediciones que hay en las estaciones de medición. Para aclarar un punto, las estaciones están distribuidas entre Atacama y Biobío. Sí. Las estaciones que están en el rango, que es el criterio que fija el documento que sirve de base a la norma y que recoge la norma, están entre los grados 32 y 34. Ya, sí. Y eso es lo que yo explicaba, que son las 15 del total, se consideran las 15, pero esas van desde el límite sur de la cuarta región hasta el límite sur de la región metropolitana. Sí. Entonces, igual es una muestra bastante amplia considerando el lugar de ubicación y que además son valores muy específicos. O sea, el mismo documento que sirve de base, el autor del documento dice, oye, aquí tiene que considerar la topografía del lugar y en el fondo las condiciones de ese lugar, porque en el fondo la calidad de nieve, la compactación, hay una serie de factores que son muy específicos del lugar. Entonces... Sí, pero siguiendo, y lo entiendo, si se toma entre latitud 32 y 34, la verdad es que ahí habría que haber sacado además 2 estaciones más, que es la Casino 1 y Cantera Donoso, que eran menores a 10 años. Entonces, efectivamente, no me queda claro el criterio, porque si tomamos y pensamos que esa es la muestra que establece o que sirve de base para la norma y que se establece una cantidad específica, lo restringamos y entiendo que es para que no se desvíe tanto la curva, sin embargo, con ese criterio podría ser cualquier otro. Es que yo lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. En el fondo explicamos, voy a buscar la lámina, porque sí, yo es para que tengamos la desviación claridad. de estas 3 que se excluyeron. Ah, pero estamos sin... Sí, no se preocupe. Acá la desviación de las 3 que se excluyeron, que son Las Arenas, Embalse de Yeso, sí. Lo que pasa es que hay un primer... y el Zorro Norte. Si usted sigue la cadena de observación y cómo se va desarrollando el proyecto, hay un primer elemento, no un primer elemento, pero uno de los elementos que surge en la observación es decir, oye, no se consideró Portillo, no se considera adecuadamente porque el fondo el que tenemos más cercano. Y geográficamente recogemos dentro de las bases que hay un factor de ubicación y la que por ubicación que tenemos más cercana como referencia, Portillo, 1650. Pero desde el punto de vista de la muestra completa, porque ahí se analiza la muestra como un factor numérico de determinación, el fondo dice, bueno, tenemos esta muestra no geográficamente hablando, tenemos esta muestra como valores. Y de esta muestra tenemos una nube de puntos que tiene un sector más atomizado fundamentalmente por la carga, que están más cercanos, y de esta muestra tenemos 3 que se nos escapan, 2 hacia abajo y 1 hacia arriba, que geográficamente están en el mismo sector, están en el sector sur de la región metropolitana, pero que desde el punto de vista de la carga nos dan el techo y el piso de esa nube de puntos. Entonces, la lógica ahí fue decir, bueno, si tenemos Portillo geográficamente hablando que tiene un valor de tanto, esta muestra, para que sea más representativa y nos podamos tener algo más representativo con respecto a esa referencia que es Portillo, eliminemos las cargas que nos dispersan y que nos distorsionan un poco, por eso se habla de un factor de determinación más fiable, fondo, porque de alguna manera no es del punto de vista geográfico, sino del punto de vista de las cargas. Entonces, al eliminar eso, claro, la nube, las muestras que quedan en el cálculo están más atomizadas y por lo tanto representan una mejor curva. Porque la idea no era sacar puntos por sacar, en el fondo, sino que tuvieran un valor más representativo en base a la información que la sociedad concesionaria estaba presentando. O sea, por eso nosotros señalamos que aquí no fue arbitrario, sino que fue tratar de cumplir con los elementos que exigía el contrato, en base a los antecedentes que presentaba la sociedad concesionaria. Entonces, no sé me lo aclaro. si queda, sí, está bien. Queda claro. Sí. Bueno, entonces con eso terminaríamos. Ya, adelante. Siguiendo en esa línea, señor abogado, la mejor correlación que podría haber obtenido es solo Portillo. ¿Por qué no la usó? Ese era el óptimo. ¿Por qué hizo una nube parcial, no la nube total?
Porque con esa lógica usted debería haber llegado a Portillo, solamente. La verdad que yo no le puedo dar la respuesta porque lo que se está aplicando y lo que hemos tratado de explicar es que se están aplicando los criterios que establecen las bases de licitación y los antecedentes del contrato. O sea, aquí no es un tema arbitrario porque los antecedentes del contrato no exigían un valor exacto, sino que establecían elementos en base a los cuales había que hacer el cálculo. Y lo que hemos dicho, bueno, el hecho de mostrar la norma contractual y los anteproyectos referencial fue un poco ir mostrando al panel dónde dentro de la regulación contractual están los distintos elementos que se debían aplicar. Por lo tanto, aquí no había un valor exacto, sino que había que llegar conjugando todos esos elementos al valor que de acuerdo al criterio técnico cumpliera el estándar de las bases del contrato de concesión. Entonces, si usted me pregunta por qué las bases de licitación no consideraron Portillo, bueno, ya es un tema que no podemos responder porque no sabemos, nosotros no estuvimos en la elaboración de las bases. Ahora, las bases, lo cierto es que establecieron un mecanismo, establecieron elementos que fueron revisados por la sociedad concesionaria, que finalmente fueron aceptados y que él tenía que desarrollar en base a esos antecedentes el proyecto de ingeniería definitivo. Y un poco eso es lo que resultó finalmente. Ok, no me es satisfactoria su respuesta, pero la recojo. Muchas gracias. Las estadísticas y tablas de la norma del 2010 se basan en la memoria del señor Héctor Ramírez. Entiendo que es así, que eso es el anexo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la audiencia. Antes, la secretaria de abogado va... Las estimadas partes, por concluida la audiencia pública, le haremos llegar vía formal, por escrito, las preguntas que quedaron pendientes por parte del panel para que sean debidamente respondidas dentro del plazo estimado para tal efecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.